Estamos de vuelta en este 8 Magazine del lunes, en el que hablamos cada semana de ecología, de medio ambiente, de sostenibilidad. Todo eso con la ayuda y el consejo que nos traen desde la oficina UBU Verde. Nos acompaña cada semana su director Luis Marcos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. No sé si lo avanzamos la semana pasada, Luis, o lo hablamos solo entre nosotros. Ya no recuerdo si se lo dijimos a nuestros espectadores, pero hoy vamos a hablar de ecoturismo, de turismo sostenible. ¿Te parece si primero aclaramos a qué nos referimos cuando hablamos cuando usamos este término? Porque ahora estamos preparando vacaciones, vayamos a irnos de viaje nacional o internacional, nos vayamos a quedar en casa, vayamos a ir al pueblo, podemos poner unas gafas verdes, ¿no? y tener una mirada sostenible en nuestras vacaciones. ¿Eso es lo que pretendemos explicar? Bueno, podemos ver ahí dos aspectos. Quizás por turismo sostenible es cuando nosotros nos vamos de turismo, de vacaciones, donde nos vayamos y cómo vayamos, que tengamos en cuenta los criterios de medio ambiente, de sostenibilidad a la hora de realizar esa ruptura en nuestra vida cotidiana y ese viaje, o sencillamente irnos al campo, a la montaña, a la playa, a otro país, y tener en cuenta, pues, planificar cuando planificamos, qué vamos a ver, qué vamos a hacer, cómo vamos a distribuir el tiempo. También pensar un poquito cómo es el sitio donde voy a ir, si puedo reducir, pues, por ejemplo, el consumo de agua, la producción de residuos, comportarme de una forma sostenible en aquellos espacios que vaya a visitar, sobre todo si tienen un valor natural. Y quizás por ecoturismo a lo mejor podríamos llegar a entender cuando el objetivo de nuestro viaje está centrado en la naturaleza. Por ejemplo, si uno ha decidido, pues yo es que voy a ir a ver un safari a Kenia, pues obviamente el medio ambiente ahí es una de las cosas, pues, más significativas. O me voy a hacer una travesía por Pirineos, pues andando, y voy a ir haciendo los 3000, pues también ahí, digamos, el objetivo fundamental de las vacaciones ahí está absolutamente rodeado de naturaleza. Pero los dos aspectos los tenemos que considerar, porque no son dos aspectos, no son dos temas separados. Tenemos que intentar que nuestras vacaciones tengan algo de naturaleza siempre, yo creo, yo lo recomiendo, porque es que además nos van a sentar mucho mejor, y luego todas las vacaciones en su conjunto, hacerlas lo más compatibles con la naturaleza, porque cada vez desconectamos un poco. Bueno, son vacaciones, ya gastas un poquito más, ya no te preocupas tanto del tema del reciclado, ya no te preocupas tanto de andar o de andar a coger la bici, y lo podemos integrar todo en nuestras vacaciones, que van a resultar mucho mejor todavía que si solo pensamos en disfrutar. Vamos a empezar por la parte más general. La mayoría se va a desplazar a algún sitio este verano, ya sea por mucho o poco tiempo, muy lejos o más cerca. A la hora de planificar el viaje, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta para que el impacto de nuestras vacaciones sea el menor posible, Luis? Bueno, si vamos a tener un viaje internacional, cada año está creciendo un 8% el número de turistas internacionales. Ya el año pasado fueron 1.400 millones de personas. España es el segundo destino turístico a nivel internacional. El año pasado fueron casi 83 millones de personas las que vinieron. Pues tiene un impacto grande, porque pues normalmente hacemos los desplazamientos en avión y bueno, pues según el territorio al que vayamos, el país, pues ese impacto luego en materia de agua, en materia de residuos, en materia de desplazamientos, de hoteles, de una serie de cuestiones, suele ser alto. Se calcula que de media un turista internacional genera, parte de la huella de carbono que produce todo el año, 3,5 toneladas por sus desplazamientos internacionales al año. Es una mochila muy pesada. Muy pesada. Si nos vamos al pueblo, si no salimos de la provincia de Burgos o nos vamos a la playa Cantabria y hacemos una vida casi como en casa, desde luego esa huella de carbono disminuye. Pero yo no les quiero decir a las personas que nos ven que no podemos viajar. No, hay que viajar y hay que conocer otros lugares, pero hay que tener en cuenta también ese impacto. Entonces, cuestiones básicas, pues intentar reducir el consumo de energía, reducir el gasto de agua, tener cuidado si estás en espacios naturales, por supuesto. Si vas a un país donde hay especies propias, pues no decir, me voy a traer esta planta a España, me voy a traer este animalito, tratar de ser muy cuidadoso con los lugares más vulnerables y no separar tampoco la sostenibilidad social de la medioambiental, porque si vamos a países que a lo mejor no tienen el grado de desarrollo que tenemos nosotros, tenemos que colaborar un poquito, pues yo qué sé, si nos compramos un recuerdo para traer, pues algo de lo que producen pues las comunidades locales, aprender de sus costumbres, de sus
culturas, ir no desobrados, entre comillas, sino ir un poquito humildes. Todo el mundo nos puede enseñar cosas, podemos aprender mucho de otros sitios, incluso del respeto que normalmente en estos países tienen por la naturaleza, que suele ser mayor que el que tenemos nosotros. Además, desde ese punto de vista, Luis, si nos ponemos en el lado del país receptor de turistas, tenemos que ser muy conscientes también de que podemos estar justamente al otro lado del espejo, y que toda esa gestión de residuos del agua, es verdad que el turismo trae algunas importantes cantidades económicas, pero también nos trae algunos problemas en determinadas zonas de España. En la provincia de Burgos de momento no tenemos ese problema, ¿no? Bueno, en Castilla y León, de todos esos 83 millones de turistas que vinieron, internacionales, que vinieron a España el año pasado, poco más del 1% vino a Castilla y León, y somos la comunidad más extensa. Todos somos conscientes que las islas, la zona de Levante, Andalucía, Cataluña, pues tienen mucho más tirón para los turistas extranjeros, que todavía tienen por descubrir nuestra cultura, nuestros espacios naturales, los simpáticos que somos los burgaleses, y bueno, pues prefieren todavía el turismo de sol y playa. Y bueno, pues muchas veces somos muy críticos, decimos, fíjate que vienen, pues a lo mejor los ingleses, otros, que llegan aquí, hacen lo que pues en la playa o en los hoteles de costa, como que no se comportan bien, nos permitimos darles lecciones. Y yo creo que nosotros pues tendríamos que practicar con el ejemplo, porque a lo mejor, aunque nos vayamos sencillamente a cualquiera de los pueblos de nuestra España vaciada, pues también allí podemos ser sostenibles social y ambientalmente. Hay que hacer algo de gasto allí en el territorio. Aunque sea un poco más caro, hay que hacer sí, algo de claro, porque una tienda que encontramos abierta en un pueblo, pues claro, la segunda quincena de agosto pues está petada de gente y tal, pero no podemos llevar todo de la ciudad. Hay que hacer gasto, aunque no podamos comprar las mismas cosas que compraríamos en la capital, hay que hacer allí gasto, porque si no esa tienda acabará cerrando y la poca gente que vive durante el resto del año pues va a tener la vida más difícil. Intentar también, cuando vamos a un sitio, el ver qué cosas singulares hay, porque a lo mejor nos pasamos en el pueblo pues 15 días y no sabemos que hay un bosque interesante, que hay una especie vulnerable, que hay un paisaje precioso, que todo ese tipo de cosas. Tenemos un arte y una naturaleza muy grande, pero tenemos que ser los primeros embajadores de nuestra tierra, y no lo podemos ser si no la conocemos. Estupendo. Luis, estaba pensando en algunos hábitos típicos del verano que deberíamos también observar y reflexionar sobre ellos. Me refiero al consumo del agua en el riego, por ejemplo, de los jardines, el uso de piscinas, bueno, todo esto relacionado con el agua. Y por otro lado, es una época de mucho calor, se avecina, por cierto, una ola de calor a partir del jueves, y el aire acondicionado estará en marcha en muchísimos lugares. Es verdad que en lugares como Burgos es menos frecuente, pero en España en general el aire acondicionado estará consumiendo energía durante varios meses. ¿Qué debemos reflexionar sobre estos dos aspectos? Bueno, implícitamente tienes las respuestas en las preguntas que haces. El agua, pues por supuesto, en España la mayor parte del agua se dedica al regadío, pero también el mantenimiento de jardines y de espacios verdes pues lleva, sobre todo en los meses de verano, un consumo muy alto. Quizás tenemos que empezar a plantear el diseño de nuestros jardines desde una perspectiva más económica en el uso del agua, porque hay jardines que pueden estar espectaculares, sobre todo con plantas aromáticas, con flores y elementos de nuestro entorno, y no tenemos por qué pensar que un jardín no es un jardín, sino es una manta verde, que a lo mejor en otros climas como los de Centro Europa o del Norte de Europa pues es muy fácil porque la pluviosidad es muy alta, pero aquí es muy exigente porque pide mucho más agua que allí, porque además el sol en nuestra tierra pues en verano pues aprieta duro. Y luego pues el tema del aire acondicionado, claro, como estamos calentando el planeta, estamos emitiendo gases de efecto invernadero, suben las temperaturas, y entonces decidimos encender el aire acondicionado para que sigan subiendo las temperaturas, porque es consumo de energía, no lo podemos olvidar. Los mayores picos de consumo de energía en España ya no se dan en invierno, se dan en los meses de verano, o sea que encendemos ya más el aire acondicionado que las calefacciones. En Burgos no, todavía, porque todavía es raro el tener aire acondicionado en Burgos, pero el propio diseño de las viviendas y el seguir unos hábitos
pues de una cierta inteligencia, lo que hacían nuestros mayores, dejar que en las horas más frescas del día pues haya cierta corriente, abres determinadas ventanas, bajas las persianas. Vamos a hablar, Luis, ¿te parece, de construcciones sostenibles que están todas inventadas? Por supuesto. También, pero que se están recuperando en la arquitectura, basándose en la arquitectura tradicional. Un día nos vamos a detener en ese aspecto. Sí, ¿te parece? eso es interesantísimo. Desde luego. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. El próximo lunes no tendremos Eco Magazine porque será plenas fiestas de San Pedro y hablaremos de esas cuestiones, pero os esperamos una vez acaben las fiestas para seguir hablando de estas cuestiones, ¿de acuerdo? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tenemos que apuntar algo en la agenda antes de despedirnos. Sí, tenemos mañana a las 11 de la mañana, ya dentro de muy poco ratito, un taller de interpretación de aves de nuestro entorno para poder diferenciar los pájaros, ver sus distintos cantos, ver sus costumbres, y así cuando salgamos este verano al campo y oigamos un trino o veamos un pajarito podamos identificarlo. Lo tenemos a las 11 de la mañana en la Escuela Politécnica Superior de la Avenida Cantabria, en el campus de Vena. Estupendo, pues ahí tienen la oportunidad para conocer a nuestros vecinos, a los pájaros que nos rodean. Luis Marcos, muchas gracias, que tengas unas buenas semanas de descanso, ¿de acuerdo? Te esperamos pronto. Igualmente para vosotros. Nosotros en 8 Magazine nos ocupamos ahora de la información del tiempo meteorológico, al que también nos hemos referido en esta charla y que parece viene con altas temperaturas.